Entonces, ayudantía número 3. El primer ejercicio, un ejercicio de modelamiento en n variables. En particular son 6 variables. Sí, 6 variables. Eh, y vamos a visualizar aquí cómo se modela. Entonces, el ejercicio se llama Las joyas y nos dice así. Actualmente, su grupo es el encargado de la fabricación de las dos nuevas joyas de la marca Kibot, no sé cómo se pronuncia, las que se llaman Dina y Felurian. Entonces, las joyas, cuyo peso final entre ambas debe ser 100 gramos, dato, pueden contener tres metales, oro, plata y cobre, los cuales se pueden adquirir a un costo de 25.405 pesos por gramo respectivamente. Dato. Debido a la alta calidad ofrecida por la marca, es necesario que cada una de las joyas cumpla estándares de la industria, los cuales se detallan a continuación. Entonces nos dicen al menos un 10% del metal usado debe ser oro, a lo más un 30% del metal usado debe ser cobre y ninguna de las joyas debe pesar menos de 40 gramos. Nos dicen, por último, se han impuesto condiciones particulares para ellas, las cuales se detallan a continuación. La joya Dina debe ser hecha de al menos un 50% con oro. Y la joya Felurian, para la joya Felurian, la cantidad de plata usada debe ser a lo menos el doble de la cantidad de cobre usada. Nos dicen, el precio de la joya está determinado por el peso de ellas. Entonces, precio de la joya está determinado por el peso de ellas. Se estima que la joya Dina se venderá a un precio de 50.000 pesos por cada gramo, mientras que la joya Felurian se venderá a un precio de 10.000 pesos por cada gramo. Su objetivo es formular un modelo de optimización lineal que permita decidir qué materiales y en qué proporciones debe ser hecha cada joya, de forma tal que se maximice la utilidad, ingreso menos costo. Les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los elementos clave que tiene que tener un, un modelo de optimización? Los elementos claves de un modelo de optimización son, recordemos, parámetros, variables de decisión, restricciones y función objetivo. Esos son los cuatro componentes que hacen un modelo de optimización, ¿no? Eh, por lo tanto, ¿qué es lo primero que vamos a visualizar? Parámetros. Que aquí no guarda mucho sentido visualizar cuáles son los parámetros porque son números, ¿no? Entonces, cuando esos parámetros, los parámetros son los datos que nos entregan, que son fijos y no son variables como las variables de decisión, eh, cuando son letras ahí es como, sí, escribámoslos porque eh, como para tener la noción de, de notación, de la notación que tenemos que tener al momento de escribir el modelo. Ahora, como son números, no es necesario, no los podemos saltar. Vamos al primer elemento entonces, que vendría siendo la variable de decisión. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que tenemos que decidir? ¿Qué materiales se ocupan? O sea, Muy como la bien. proporción de cada material. Claro, claro. La proporción de cada material, pero en cada joya, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos dos características eh, que tiene la variable de decisión que tengo que interpretar, ¿no? Esas dos características, ¿en qué se traducen? En subíndices, ¿no?
Entonces, siempre cuando ustedes visualicen dos características o dos, ¿cómo se dice? Tenemos la clase, bueno, dejémoslo en características. Cuando visualicen dos características en las decisiones que tienen que tomar, en lo que se traduce eso es en el subíndice. Por lo tanto, nosotros vamos a tener dos subíndices para nuestra variable de decisión. Entonces, variable de decisión, escribir aquí, variable, vendría siendo X y J, ¿no? Con IJ, recordemos, subíndices, características de la decisión que tengo que tomar. ¿Cuál vendría siendo esa decisión? Bueno, nosotros tenemos que decidir cuántos gramos, los gramos, a usar del metal J para hacer la joya I. ¿Sí? Esa vendría siendo la decisión que tengo que tomar, ¿no? ¿Qué materiales y en qué proporción debe ser hecha cada joya? ¿No? Los materiales, el metal, metal J, recordemos que tenemos tres metales, el oro, la plata y el cobre, ¿no? Y el tipo de joya, ¿no? Que tenemos los dos tipos de joya, Felurian y Dina, si mal no recuerdo. Entonces aquí nosotros tenemos que también nombrar la pertenencia de esos subíndices. Entonces sí, y vamos a escribir aquí. Pero ¿por qué no separan las variables? No es porque es una proporción. No, no es una pregunta tonta. Aquí una compañera pregunta, ¿por qué no separas las variables? O es porque es una proporción. Es principalmente por eso, porque la decisión tiene dos características y esas dos características están ligadas la una de otra. Entonces, al separarlas, como que se pierde, por así decirlo, esa, esa relación, ¿no? No sé si me explico. ¿Sí? Bien. Entonces, logramos usar del metal J para hacer la joya I. Nosotros tenemos que definir quién es J y quién es I. Por lo tanto, vamos a escribir aquí para todo J, que son los metales, y vamos a ponerle nombre, ¿no? Vamos a ponerle de nombre un numerito. Uno que va a representar, y aquí voy a tratar de atenerme a la pauta. Uno va a representar el oro, dos va a representar el cobre, y tres bueno, dos va a representar la plata y tres va a representar el cobre. Claramente no tienen por qué estar en este orden. Ustedes pudieron haberlo puesto en cualquier otro orden y va a ser válido igual. Sin embargo, las restricciones, dependiendo del orden en el que lo pongan, van a cambiar, ¿no? Y para todo i con valor uno, sí, estamos hablando de la joyadina. Y con valor 2 si estamos hablando de la joya Felurian. Primera pregunta, creo que lo dije ya. ¿Ah? ¿Cuántas restricciones hay en total? 6. Seis restricciones. ¿Por qué hay seis restricciones? Porque nos dan 5 puntos como de restricciones y además dice que entre ambas deben ser 100 gramos.
¿Qué fue lo que pregunté? Disculpa, como que me perdí. Pregunté cuántas restricciones hay, ¿no? Sí, después, ¿por qué hay 6? Ya, perdonen. ¿Cuántas variables de decisión hay? La dislexia que de repente me atrapa. ¿Cuántas variables de decisión hay? Esa era la verdadera pregunta. 2. Ya. Ese, ese es, ese es uno de los errores repetitivos dentro del curso, ¿no? Fíjense que I y J toman distintos valores, ¿no? Si nosotros fijamos I en uno, nosotros estamos en la joya Dina, ¿cierto? Pero esa joya Dina tiene tres elementos, ¿no? Oro, plata y cobre, ¿cierto? Entonces ahí ya de por sí tenemos tres variables de decisión. Si fijamos I en 2, vamos a tener también J, 1, 2 y 3, que tenemos otras tres variables de decisión. Por lo tanto, en total tenemos seis variables de decisión, que coincide con la cantidad de restricciones, que por cierto la respuesta que había dado la compañera igual estaba bien para la cantidad de restricciones, eh, exceptuando si obviamos también la naturaleza de las variables. O sea, si las integramos, naturaleza de las variables son 7, pero si la obviamos son 6, ¿no? Entonces, esto es importante principalmente porque yo recuerdo haberlo escuchado en una pregunta eh, que hizo el profesor al momento eh, de preguntar por el proyecto, ¿no? Las típicas preguntitas teóricas del proyecto, ¿cuántas, cuántas variables de decisión hay? ¿Cuántas restricciones hay? Entonces, fíjense que la cantidad es simplemente multiplicar la cantidad de i que hay por la cantidad de j que hay. O sea, 2 por 3 6, ¿no? Esas son las cantidades de variables de decisión. Eso como un punto aparte, como para que lo tengan en cuenta y como para que no caigan en ese error. Y yo recuerdo que cuando se lo preguntaron a la alumna o alumno, no recuerdo quién fue, sé que se atrapó, ¿no? Se atrapó. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y lo mismo pasa con las restricciones. El para todo implica que hay elementos, ¿no? Entonces, hay elementos J, tres elementos J, y de cada elemento J hay dos elementos I, 3 por 2, ¿no? Entonces, teniendo la variable de decisión, ya podemos avanzar o a la función objetivo o a las restricciones. ¿Qué le acomoda más? ¿Vamos por las restricciones primero o vamos con la función objetivo? La restricción, ¿no? Vamos por las restricciones. Ahí el orden eh, da lo mismo, todo depende de la comodidad de cada uno. Entonces, en cuanto a las restricciones, la compañera nombró uno, ¿no? Nombró el peso final, ¿cierto? El peso final entre ambas joyas debe ser 100 gramos. ¿Cómo, eh, cómo escribo esa restricción? Lo que sé es que el 100 va a aparecer, ¿no? Son los 100 gramos. Pero ese 100 yo lo tengo que comparar con una expresión, que es el peso de las joyas total, ¿no? Entre ambas. ¿Cómo expreso ese peso? ¿Sería con una sumatoria? Muy bien, con una sumatoria. ¿Y cómo vendría siendo la expresión? Una sumatoria hacia X y J, ¿cierto? Y tengan en cuenta, yo se los dije la ayudante anterior, siempre y cuando haya una restricción, tiene que haber sí o sí una variable de decisión. Si no hay variable de decisión, eso no es restricción, ¿no? Lo típico que hacen también es hacer comparación de parámetros, ¿no? Datos con datos. Eso está pésimo, ¿no? Lo había dicho la ayudante anterior, lo vuelvo a repetir como para que ustedes no cometan ese error. Entonces la compañera dijo una sumatoria. ¿Alguno me podría decir qué sumatoria?
¿O cómo se vería la sumatoria? Entonces, fíjense que si yo hago la sumatoria de j igual 1 hasta 3, tengo el peso, ¿cierto? De cada una, cada uno de los metales que están usados, que están siendo usados en la joya I. ¿Sí? Entonces, esa expresión que está ahí, esa sumatoria de j igual 1 hasta 3 de x y j, representa el peso de una sola joya. ¿Cuál joya? La joya I. ¿Sí? Entonces, si quiero el peso de las dos joyas, tengo que poner una doble sumatoria. Sumatoria de I igual 1 hasta 2. Entonces, lo que estoy diciendo ahí es que los gramos, ¿no? De los elementos que componen a la primera joya, sumados, son la primera joya, y al expresar la sumatoria de i igual 1 hasta 2, estoy integrando ambas joyas por separado, ¿no? Estoy sumando ambas joyas. Y como nos dicen que ese peso tiene que ser exactamente igual a 100, se cumple con igualdad. Esta restricción es igual a 100. Entonces esta es restricción de peso. ¿Sí? Vamos a poner ese nombre. Ahora, errores típicos, también lo dije en la ayudantía pasada, dejar uno de los subíndices solito. ¿Sí? Traten de no hacer eso. Los subíndices o deben de estar asociados o a un para todo o a una sumatoria. Si les hablan de totales, en este caso le hablan del peso total, el peso total entre ambos, eso es sumatoria, ¿no? Eh, si le hablan de por separado, eso es un para todo. Entonces, si le hubiesen dicho, en vez del peso entre ambas es 100, le hubiesen dicho el peso de cada una es 100, ahí ya el i tendría que estar fuera de la sumatoria y debiese ser un para todo i igual 1,2. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si no hay problema, voy a continuar. Tenemos una de las restricciones. ¿Qué otra restricción nos indican? Hay que hacerla de los metales, ¿o no? O sea, como por cada metal. Claro, hay que hacer por cada metal. Entonces recordemos que el por cada es un para todo, ¿no? Entonces nos dicen al menos un 10% del metal usado debe ser oro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner como restricción? Voy a escribir el nombre aquí. Una pregunta, Dime, lo segundo que subrayaste no es una restricción. espera un poquito. ¿Qué es lo segundo que subrayé? Lo que dice que los cuales se pueden adquirir a un costo de 1.500, 405 pesos por gramo respectivamente. Ah, no, no es una restricción porque no nos están limitando con respecto a esos elementos. ¿Ah? Esos Perfecto. elementos se van a ocupar en la función objetivo. Si nos dijeran que, bueno, se pueden adquirir a un costo, si nos dieran un presupuesto y nos dijeran, tengo esta cantidad de plata y gasto en cada uno de los elementos esto, ahí sí hay una restricción. Pero en este caso los costos no nos limitan de ninguna forma. A menos Dale, que perfecto. un presupuesto por ahí se me escapó. No, no hay ningún presupuesto. Sí. Entonces eso se va a ocupar, pero se va a ocupar para la función objetivo. Entonces, al menos un 10% para cada una de las joyas debe ser oro. ¿Cómo definiríamos esa restricción?
lo primero que voy a preguntar, si es para cada una de las joyas tiene que ocurrir esto, ¿qué indicador tiene que haber? ¿A qué te refieres con el indicador, o sea, la variable de decisión? No, me refiero a si es sumatoria o si es para todos. Cuando te dicen un para En cada. este caso es para todo, ¿no? Para todo, ¿cierto? Y ese para todo está asociado a las joyas, porque nos dicen para cada joya se tiene que cumplir esto. Entonces, vamos a tener para todo y perteneciente a 1,2, ¿no? Que son los valores que puede adquirir el subíndice I, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Que el I va a estar sueltecito, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que comparar aquí? Podría ser como que x1 y sea como mayor o igual a 10, algo así. Por ahí va, hay una noción. Claramente tenemos que ocupar la expresión x y 1, ¿cierto? Y está suelto, ¿no? Y puede tomar el valor 1 o 2. Y j va a ser 1. ¿Por qué? Porque es el oro. Claramente tiene que estar esa expresión ahí. Y tenemos que compararla con el porcentaje, el 10% del total del metal que voy a ocupar para la joya I. ¿Cómo represento eso? Cuando hablamos de totales, ¿qué es lo que tenemos que poner? Cuando hablamos de totales, entonces lo que se expresa ahí es la sumatoria. Por lo tanto, si hablamos del total de los metales que voy a ocupar, vamos a tener la sumatoria de j igual 1 hasta 3 de x y j. Fíjense que esta sumatoria representa el total de metal, ¿cierto? Que voy a ocupar para la joya del tipo I, que puede ser la joya 1 o puede ser la joya 2. El 10% de ese total es simplemente multiplicar 0,1 por ese total que nosotros estamos calculando. 0,1 por el total. Entonces nos dicen que al menos un 10% del metal usado debe ser oro. ¿Cómo vendría quedando la restricción entonces? ¿Cuál de estos dos es mayor? ¿El oro o el 10%? El oro es el mayor, ¿no? El oro es el mayor. Entonces, el tiburoncito, ¿no? Como lo expresaban cuando uno iba en la básica, se va a comer al oro, ¿no? ¿Por qué? Porque este al menos se traduce como un como mínimo. Entonces, como mínimo, lo que voy a ocupar en oro tiene que ser el 10%. Esto es lo mínimo. Esto es lo mínimo que voy a ocupar, ¿no? Entonces tenemos ya otra restricción. ¿Cuántas restricciones tenemos acá? Tenemos dos Ahora restricciones. dos. Dos, bien, muy bien, Rosario. Muy bien, tenemos dos restricciones, muy bien, Esteban también. Una por cada uno de los valores de i, o sea, una para el valor 1 y otra para el valor 2. Vamos con otra restricción. Una consulta. Dime, Tenemos que especificar lo de que para ahí pertenecen 1,2, o sea, el uno y el 2 si es que ya lo pusimos arriba en la variable de decisión. sí, sí, tenemos que Ya, en todas las especificarlo por restricciones acá. hay que especificarlo. Claro, claro, claro. Porque Ah, hay, ya. hay ocasiones que las restricciones no se dan para todo el conjunto, sino que se dan para un subconjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínate hubiesen tres joyas y yo creo que esta restricción se cumpla solamente para uno y dos. Entonces tengo que Ah, ya. escribir para todo i perteneciente a uno y dos. Por eso se tiene que expresar eh, cuál es el conjunto de valores que toma el subíndice, ¿no?
Entonces Súper. vamos con la siguiente restricción, que nos dicen que a lo más un 30% del metal usado debe ser cobre. ¿Sí? Fíjense que la restricción es similar a la anterior. Voy a escribir aquí. A lo más un 30% de metal debe ser cobre. Eso sería lo mismo, pero cambiando el porcentaje, el, el que ya no es mayor o igual, sino que sería menor o igual. No, mentira, mayor o igual y al cobro, ¿no? Muy bien, muy bien. Es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces se repite un poquito la forma. Fíjense que el para todo se mantiene, entonces tenemos para todo 1,2. Y como dijo la compañera, ahora tenemos que visualizar la variable que está asociada al cobre, ¿no? El cobre, recordemos que tiene subíndice 3, por lo tanto lo escribimos aquí. X y 3 y tiene que ser menor o igual a el total del metal ocupado para la joya I, pero el 30%. ¿Sí? ¿Se logra visualizar la restricción? ¿Hacen un Sí. símil? Muy bien. Entonces, continuemos. Nos dice, ninguna de las joyas debe pesar menos de 40 gramos. ¿Cómo representamos eso? Diría las dos sumatorias de X y J tendrían que ser mayor o igual a 40. ¿Cuáles dos sumatorias? O sea, la sumatoria de 2 a I igual uno y la sumatoria de 3 de J igual uno. Ya. Fíjate que no nos dicen que entre las dos joyas tienen que pesar 40. Eso nos lo decían con el 100. Aquí nos dice que ninguna de las dos joyas debe pesar menos de 40 gramos, ¿no? Entonces aquí hay un subíndice libre, ¿no? Que vendría siendo el I, porque nos dicen que ni la uno ni la 2, no en conjunto, ¿sí? Nos dicen que por separado no tienen que pesar menos de 40. Por lo tanto, fíjense que J igual 1 hasta 3 de X y J, que vendría siendo el peso de la joya I, ¿sí? Tiene que ser mayor o igual a 40. Y eso para ninguna de ellas, ¿no? Para todo I, 1, 2. Y esta restricción es restricción de peso, cada joya. ¿Y por qué la sumatoria es con la J y no con la I? Porque la J, la J representa el metal ocupado en la joya I. Entonces nos dicen que cada una de las joyas por separado pesa más de 40 gramos, ¿no? No nos dicen que cada uno de los metales por separado pesa 40 gramos, ¿sí? No sé si me explico. Si nos dijeran el metal, entonces ahí tendríamos que hacerlo con I. Pero ahora nos dicen la joya. Si dejamos la joya libre, lo que estamos sumando es simplemente los gramos de metal que componen a la joya que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si puse 30 gramos de oro, eh, 60 de cobre y 10 de, eh, de plata, voy a tener en total 100 gramos, y esos 100 gramos va a pesar la joya, ¿no? Que se compone de cada uno de estos, eh, cada uno de estos metales. Estoy como corto de Ah, palabras ya. hoy día, no sé qué me pasó. Pero eso, no sé si quedó claro. ¿Sí? Sí. Bien.
Entonces ese es el peso por cada una de las joyas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta restricción y esta restricción. Y además tenemos esta otra, ¿no? Las tenemos listas. Nos dicen por último, se han impuesto condiciones particulares para ella, las cuales se detallan a continuación. Y nos dice, la joya DINA debe ser hecha al menos con un 50% de oro. Entonces, vamos a escribir aquí, DINA, 50% de oro, como mínimo. Entonces, ¿cómo quedaría la restricción? Ahora sí queda fijo la hipo Ahora sí queda, fíjala ahí, ¿y en cuánto lo fijamos? en uno. En uno, muy bien. Entonces tenemos que comparar X1, ¿cierto? Porque estamos viendo la joyadina, pero además estamos viendo un elemento en particular, que es el oro. Y el oro, fíjense, aquí arribita, también También es el uno, uno. ¿no? Entonces vendríamos a comparar X11, que vendría representando la cantidad de gramos eh, que tiene la joyadina de oro, ¿no? ¿Con qué tendríamos que compararlo? Tendríamos que compararlo con el metal, ¿no? Con el O metal sea, total. pero la sumatoria, pero con el 0,5. Muy bien, muy bien. Entonces sería la sumatoria, 0,5, de el metal de X1, J, ¿no? O sea, el metal total que compone a la joyadina. ¿Sí? Y eso sería menor igual o mayor igual. Mayor o igual. Sería menor igual, ¿no? Esto es como mínimo. ¿Sí? Entonces igual tienen que tener cuidado con hacia dónde va la boca del pescado, como le dicen en la básica, ¿no? Eh, es menor igual principalmente porque ese 50% del metal que se ocupa para Dina es lo menor que voy a ocupar, ¿no? O sea, tengo que ocupar sí o sí más que eso, porque nos dicen al menos voy a ocupar eso, entonces voy a ocupar más. ¿Sí? Y nos quedaría una última restricción. Nos dicen, para la joya Felurian, la cantidad de plata usada debe ser a lo menos el doble de la cantidad de cobre usada. ¿Sí? Entonces estamos en la joya Felurian. La joya Felurian implica que nos vamos a mover con J igual 2. ¿Sí? Nos dicen la cantidad de plata usada debe ser a lo menos el doble de la cantidad de cobre usada. Entonces, ¿cuáles son las dos variables que voy a comparar? Voy a escribirlo aquí. Eh, plata usada, al menos el doble del cobre. ¿Cuáles son las dos variables que voy a estar comparando? Sabemos que J va a valer 2. Bueno, perdonen. Sabemos que I va a valer 2. Entonces tenemos X1 y X1, ¿no? Que van a ser las dos variables que voy a comparar. ¿Cuál vendría siendo el valor de J? Si es que estoy hablando de la plata y del cobre. No sería 2, porque estaba viendo la otra joya. Ah, sí, es toda la razón. Entonces sería X2, X2 y X2. Muy bien. Entonces, si estamos hablando de plata,
J va a valer 2, no, en los casos. Y si estamos hablando de cobre, J va a valer 3. ¿Cierto? Entonces estamos comparando la plata con el cobre para la joya Felurian. Como nos dicen que es el doble del cobre, entonces voy a comparar los gramos de plata que tengo con 2 veces los gramos que tengo de cobre. ¿Sí? Eso vendría siendo menor igual o mayor igual. Y eso con la sumatoria de los metales, ¿o no? Ah, no, aquí sí que no hay sumatoria. ¿Por qué no hay sumatoria? No hay sumatoria porque los subíndices están fijos. ¿Ah? Son valores puntuales. Entonces, eh, cuando los subíndices son una letra, por ejemplo, ahí donde nos dicen, aquí, donde nos dice que el J va desde 1 hasta 3, entonces ahí yo le asigno valores, ¿no? Que van variando a medida vaya cambiando, ¿no? J vale 1, J vale 2, J vale 3, ¿no? La suma. Pero aquí ambos subíndices están fijos. Por lo tanto, no es necesario ni sumatoria ni un para todos. Aquí simplemente estamos comparando dos expresiones puntuales. ¿Cómo sería la restricción? ¿Mayor igual o menor igual? En este caso sería mayor igual. ¿Por qué? Porque nos dicen que va a ser al menos el doble de la usada. O sea, va a ser más que eso, ¿no? Va a ser más que el cobre. Y finalmente nos falta una restricción que es sumamente importante y que yo siempre digo que es regalito. ¿Cuál vendría siendo esa? La naturaleza de las variables. Muy bien, naturaleza de las variables. Entonces, naturaleza de las variables, x y j, mayor o igual a 0 para todo i perteneciente a 1, 2 y 3, perdonen, 1 y 2 solamente, y j perteneciente a 1, 2 y 3. Y con esto ya tendríamos listo las restricciones. Sin embargo, nos faltarían la función objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que nos pedía el ejercicio? Lo que tenemos que hacer es maximizar utilidad, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a escribir es el máximo, ¿no? Porque vamos a maximizar y vamos a escribir la expresión, ¿no? Y entonces, ¿cuál vendría siendo la expresión? Fíjense que aquí cada joyadina se vende por 50.000, que esos son los ingresos que voy a tener por la joyadina, y la joya Felurian se va a vender a un precio de 10.000. Por lo tanto, aquí vamos a tener 5.000 por, eh, aquí vendría siendo por la joyadina. Espérame un poquito, hay algo que me pareció raro aquí. Se estima que la joyadina se venderá a un precio por cada gramo, ¿sí? Aquí, eh, este detallito se me había olvidado leer, ¿no? No es lo mismo cantidad que kilo, ¿no? Que peso. Entonces fíjense que cada gramo de la joyadina se vende a 5.000. Y aquí, aquí voy a tener como para que no sé, a 50.000, perdonen. 50.000. Me falta un cero. ¿Y cuánto pesa la joyadina? Nosotros ya lo habíamos visto en las restricciones. Pesa
la sumatoria de j igual 1 hasta 3 de x1, j, ¿no? Uno era la joyadina. Más el ingreso por la joya Felurian, que son 10.000 por la sumatoria de j igual 1 hasta 3 de x2j. ¿Sí? Y ahora vienen los costos, ¿no? Menos. ¿Cuáles vendrían siendo los costos? Aquí tenemos, nos dicen, pueden contener tres metales, oro, plata y cobre, los cuales se pueden adquirir a un costo de 25.405 pesos por gramo respectivamente. Por lo tanto, tengo que medir el gramo que pesa cada uno de los elementos. ¿Cómo lo mido? Bueno, es la sumatoria inversa, ¿no? Entonces, recordemos que nos decían que el oro cuesta 25.000 cada uno, por lo tanto tenemos 25.000 por la sumatoria de I igual 1 hasta 2 de X y del oro, 1, menos los gramos que voy a ocupar por la plata, o sea, 400 por la sumatoria de I igual 1 hasta 2 de X y 2, perdón. J igual 2 es la plata, y menos el cobre, que son 5 por la sumatoria de I igual 1 hasta 2 de X y 3. ¿Sí? Y con eso ya tendríamos el ejercicio resuelto. ¿Alguna duda con respecto al ejercicio? Un ejercicio igual medio complicado de modelamiento, ¿no? Si no hay dudas, continuamos con el siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio es el que les quedó pendiente la clase, de acuerdo a lo que me indicó el profesor. Ahora igual veo que quedan 20 minutos. No estoy muy seguro de si alcancemos a hacer el ejercicio en 20 minutos. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, por último dejamos, en el caso de que no alcancemos, dejamos expresadas las variables de decisión y la restricción que alcancemos, ¿no? No quitarle igual tiempo ahí de su descanso. Entonces vamos a sacarle pantallazo. Pésimo pantallazo. Daniel, Dime, ¿podría dar algún tip para mañana? No sé, algo que sirva. mañana tienen el control. Sí. Sí. Lo malo de los tips es que quedan grabados. Así que em, puedo dar un tip con respecto a modelamiento, ¿no? Los tips que ya di, ¿no? Ninguno de los subíndices tiene que quedar solito. O sea, siempre tiene que ir acompañado de una sumatoria o tiene que ir acompañado de un para todo, ¿no? Cuando, cuando nos hablan de dos elementos por separado, es un para todo, y cuando nos dicen que en conjunto pasa algo, es sumatoria, ¿no? Lo que vimos en las restricciones, este tipo de restricciones se repite, este tipo de expresiones en particular se repite, ¿no? El al menos es equivalente a un como mínimo, entonces si quieren leerlo así, puede ser como, por ejemplo, en este de aquí, al menos un 10% debe ser oro, se puede leer como como mínimo un 10% debe ser oro, y ahí ya saben para dónde va la boquita esta, la inecuación. Y eso, eso yo creo que podría decirle, ¿no? Lo otro que también se los mencioné la ayudantía pasada es que en la función objetivo, la función objetivo nunca tiene que quedar algún subíndice fuera. Así, ¿no? O sea,
el J no puede estar solito. Por ejemplo, aquí, el J está con la sumatoria, ¿sí? No puede estar sin la sumatoria. ¿Sí? Lo otro, también lo había comentado, en la función objetivo nunca hay un para todo, siempre hay sumatoria. Eh, y eso en realidad, eso. En cuanto a modelamiento, lo más útil en modelamiento es practicar. Es como que la práctica aquí hace al maestro. Modelamiento es lo más complejo. Y mañana, ¿qué es lo que van a ver? El profesor me dijo modelamiento y un poquito de método gráfico, ¿no? Sí, Bueno, con respecto al método gráfico, vean el video, ahí el video de la primera ayudantía, si no me equivoco. Eh, Ahí les mencioné dos métodos, que el método, y bueno, el profesor yo creo que también lo vio, el método de la gradiente y el método de los vértices. Pero eso, más tips que eso no, no sé qué será útil decir. Pero eso, continuamos un poquito con el ejercicio y quedémonos únicamente en establecer la función objetivo y las variables de decisión, el tiempo. Entonces, nos dice, ENAP vende tres tipos de benzina: gas de 93, gas de 95 y gas de 97. Para esto usa dos tipos de petróleo crudo, liviano y pesado. Las características de los dos tipos de petróleo y las especificaciones de los productos finales y precio de venta se señalan en la tabla. Nos dan la tablita, nos dicen cada barril puede contener 40 kilogramos de petróleo liviano o 50 kilogramos de petróleo pesado o 60 litros de gasolina. El octanaje de los combustibles corresponde a la media ponderada por volumen de los octanajes de sus componentes. Nos piden definir un modelo lineal que permita a ENAP maximizar sus utilidades. Entonces, este ejercicio es un poquito enredado, un poquito complicado. ¿Cuáles son las decisiones que tengo que tomar? Aquí no está de forma directa, ¿cierto? No nos dicen de forma directa, tiene que decidir esto, pero nos dicen de forma implícita, ¿no? ¿Qué implica maximizar sus utilidades? ¿Qué es lo que tendría que decidir? Bueno, un poquito como en el ejercicio anterior, aquí tenemos petróleo y tenemos también tipo de gas, ¿no? Gas del 93, gas del 95 y gas del 97. Entonces, por lo tanto, la primera, vamos a escribir aquí, variables de decisión. La primera variable de decisión que vamos a definir es X y J como los barriles de petróleo I usado para fabricar la benzina J. ¿Sí? Con I, ¿no? Petróleo I, petróleo puede ser liviano o pesado, por lo tanto, I perteneciente a uno liviano y 2 pesado. Y J perteneciente a uno
que vendría siendo del 93, 95 y 97. ¿Sí? Fíjense que la variable de decisión es prácticamente igual a la que vimos anteriormente. Sin embargo, aquí sí hay un pequeño detalle, ¿no? Que aquí va a haber otra variable de decisión, ¿no? Que es YJ. Y YJ va a representar los barriles de benzina J. Aquí, benzina J fabricada. ¿Sí? Bueno, esto de acuerdo a lo que construyó el profesor. Sin embargo, yo pienso eh, que se podría hacer con una sola variable. ¿Sí? Esto es un poquito lo interesante de los modelos de optimización. Eh, no necesariamente una versión va a ser la correcta. De repente hay dos versiones del modelo que puedo hacer y el uno puede estar bien y el 2 puede estar bien también, ¿no? Son equivalentes, siempre que lleguen a los mismos valores y siempre y que conserve la misma lógica de las restricciones y de las variables de decisión, ¿sí? Entonces, para hacer un símil con el ejercicio anterior, J, el metal y el tipo de joya. Allá en el ejercicio anterior nosotros también pudimos haber puesto una variable de decisión YJ, ¿no? Como barriles de benzina J fabricada. Ahí lo que sí tendríamos que haber puesto una restricción de consistencia que se llama, ¿no? Donde se asemejan, ¿no? Estas dos variables de decisión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que vamos a hacer? ¿Restricciones o función objetivo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Restricciones? Vamos con las restricciones entonces. ¿Qué restricciones podríamos poner? Y fíjense que las restricciones están ligadas principalmente a la tablita que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces hay una restricción básica, ¿no? Que está ligada a la disponibilidad por cada uno de los petróleos, ¿no? Entonces, tengo 1000 barriles de petróleo liviano y 500 barriles de petróleo pesado. Por lo tanto, no puedo ocupar más de 1000, no puedo ocupar más de 500, evidentemente. Solamente puedo ocupar los que tengo o menos. ¿Cómo quedaría esa restricción? Entonces, voy a poner aquí disponibilidad y para el primer caso que vendría siendo petróleo liviano, ¿cómo quedaría la restricción? Puedo ocupar a lo más 1000 barriles. ¿Cómo quedaría la restricción? Entonces, fíjense que X y J nos señalan
los barriles de petróleo, ¿no? YJ no nos señalan los barriles de petróleo, sino de la benzina que vamos a hacer con los petróleos, con el petróleo. Por lo tanto, ¿qué variable de decisión tengo que ocupar? X y J, ¿sí? Y el petróleo liviano corresponde al subíndice 1. Por lo tanto, vamos a ocupar X1J. ¿Sí? Y eso lo tenemos que comparar con los 1000 que nos detallan ahí. ¿Qué indicador tiene que haber? ¿Sumatoria o para todo? Mira aquí qué indecencia. Escribí petróleo. Petróleo. ¿Qué indicador tiene que haber? ¿Sumatoria o para todo? La respuesta es sumatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque el petróleo, todo el petróleo, ¿cierto? Todo el petróleo tiene que pesar a lo más eso. Entonces, sumatoria de J igual 1 hasta 3 tiene que ser menor o igual a la cantidad de barriles límite, la cantidad de barriles disponibles que tengo, ¿no? Para el petróleo pesado. ¿Qué es lo que vamos a tener? Lo mismo, ¿no? Solamente que en vez de I igual 1 va a ser I igual 2. Entonces vamos a tener sumatoria de J igual 1 hasta 3 de X2J va a ser menor o igual a la disponibilidad de petróleo que tengo del tipo pesado, que son 500. ¿Sí? Entonces, esas son las dos restricciones de disponibilidad que voy a tener. Con respecto a el octanaje, por ejemplo. O mejor aún, con respecto a la densidad. Nos dicen que la densidad como mínimo va a ser 0,7 y como máximo va a ser 0,75. ¿Cómo representaríamos eso? ¿No? Igual el ejercicio está bien complicado y un poquito falto de, eh, falto de explicación, ¿no? Antes de la densidad, sí, imaginemos nosotros estamos en el control o en la prueba. ¿Qué restricción se le ocurre poner? Así como para ganar puntos. Yo lo que haría aquí, si es que me siento atrapado y quiero ganar puntos, es poner directamente la restricción de naturaleza de las variables, ¿no? Entonces voy a escribirla aquí de forma directa. Naturaleza de las variables. Y esto vendría siendo x y j mayor o igual a 0 para todo i, 1 y 2, j, 1, 2 y 3. ¿Sí? Y ahora sí podríamos visualizar el de densidad. ¿Ok? Yo lo tengo aquí. ¿No se le ocurre? ¿No? Bueno,
La densidad es peso partido en litros, ¿no? Por lo tanto, nos falta un dato, que vendrían siendo los litros que pesa cada uno de los barriles, ¿no? Entonces, para poder obtener los litros que pesa cada uno de los barriles y obtener así la densidad de cada uno de los elementos, nosotros vamos a ocupar estos datos de acá, ¿no? 0,6 y 0,8. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que petróleo liviano, la masa es de acuerdo a lo que nos indican, es de mm, 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 40 kilogramos, ¿no? 40 kilogramos. Y el del pesado es de 50 kilogramos. Entonces, 40 kilogramos y pesado, masa también, 50 kilogramos, ¿sí? Para obtener los litros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente dividir en la densidad, ¿no? Fíjense que la densidad es kilogramos partido en litros. Por lo tanto, si nosotros dividimos la densidad, obtenemos los litros, ¿no? Kilogramos se cancela con kilogramos y el litro que está en el denominador pasa al numerador. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que en litros tenemos para el liviano 40 dividido en la densidad está aquí arribita, es 0,6 y la otra es 0,8. Es 50 dividido en 0,8. Y este va a ser equivalente a 62,5 litros. Y este de acá va a ser equivalente a 66,6 litros. No sé en realidad si quieren seguir. O sea, porque estamos en la hora. Son las 8:40. No sé si lo dejamos hasta aquí. Les mando el ejercicio resuelto con todas las restricciones. O seguimos, ¿no? Ustedes me dicen. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí.